Hola, soy Daniel. Vi a un hombre, Ricardo Balbuena, ofrecer su mansión, su fortuna entera, a cambio de un suspiro de su hija. Lo vi arrodillarse no ante un dios, sino ante el silencio de una máquina que medía la vida que se escapaba. Un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, reducido a la impotencia más primitiva. Fue la imagen más desoladora que he presenciado en mi vida. Y me pregunto, ¿alguna vez has visto a alguien tan poderoso volverse tan pequeño? Antes de contarte qué pasó cuando una niña humilde entró en esa habitación sin pedir permiso, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el dinero deja de tener valor y solo queda la fe en su estado más puro. La historia de Ricardo no se desarrollaba en un palacio sino en la suite más cara de un hospital privado. Un espacio que olía a desinfectante y a dinero, una jaula de oro donde la tecnología más avanzada del mundo se había declarado inútil. Las paredes, de un blanco impecable, parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. El único sonido era el pitido monótono y constante de los monitores que mantenían con vida a Sofía, su única hija, de apenas 10 años. Era un sonido que se te metía en los huesos, la banda sonora de la derrota. Allí, en ese cuarto aséptico, el imperio de Ricardo Balbuena no valía nada. El conflicto era evidente. Su poder terrenal contra una fragilidad que no entendía de ceros en una cuenta bancaria. Ricardo pasaba las 24 horas del día en un sillón de diseño italiano que parecía una burla en medio de tanto dolor. El hombre que dirigía consejos de administración con puño de hierro, ahora era una sombra encorvada. Su traje a medida siempre estaba arrugado, su barba de varios días delataba el abandono. No hablaba con nadie. Solo miraba a Sofía, perdida en un coma profundo tras un accidente que nadie lograba explicar del todo. En sus ojos, no había solo tristeza, sino el peso insoportable de la culpa. La culpa de un padre ausente que había construido un imperio a base de llamadas perdidas, cumpleaños olvidados y abrazos que nunca dio. Ahora daría todo su mundo por un solo segundo de aquellos que malgastó. Sofía yacía en la cama, pálida, inmóvil, conectada a un laberinto de tubos y cables. Parecía una muñeca de porcelana rota. A su alrededor, las máquinas respiraban y bombeaban por ella, un soporte vital artificial que solo prolongaba la agonía de la espera. Los mejores especialistas de Europa y América habían desfilado por esa habitación. Habían analizado cada escáner, cada análisis, cada dato. Y la conclusión siempre era la misma, una sentencia pronunciada con una compasión ensayada y fría. Lo sentimos, señor Balbuena. Hemos hecho todo lo posible. No hay nada más que hacer. Esas palabras rebotaban en las paredes de la suite, convirtiendo el aire en algo denso, casi irrespirable, un veneno lento que mataba la esperanza de Ricardo cada día un poco más. El ambiente en esa planta del hospital era de una tristeza contenida. Las enfermeras entraban y salían con una eficiencia mecánica, cambiando sueros y ajustando monitores, evitando cruzar la mirada con aquel hombre roto. Le ofrecían sonrisas vacías y palabras de consuelo que sonaban a protocolo. Para ellas, Sofía era el caso de la 702, una tragedia más en su rutina diaria. Fuera de esa puerta, la vida seguía su curso. Se oían risas lejanas, el traqueteo de los carritos de la comida, el murmullo de las conversaciones. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido en un limbo de desesperación. Era un universo aislado, un recordatorio cruel, de que el dolor más profundo siempre se vive en la más absoluta soledad. Fue en medio de esa resignación aplastante, cuando Ricardo hizo su última jugada desesperada, un acto que los periódicos calificaron de demencial y conmovedor a partes iguales. Hizo una oferta pública, casi un grito al vacío, entregaría su mansión, la joya de su patrimonio, con sus jardines, su piscina y sus obras de arte, a quien quiera que lograra despertar a su hija. Era un intento absurdo de aplicar las reglas de su mundo a una realidad que no las aceptaba. Creía que todo tenía un precio, que hasta un milagro se podía comprar. No entendía que lo que necesitaba no era un comprador para su casa, sino algo que el dinero no podía adquirir. Era el último manotazo de un hombre que se ahogaba en su propia impotencia. Los días para Ricardo se convirtieron en una mancha borrosa, una repetición infinita del mismo amanecer gris filtrándose por las persianas automáticas.
Ya no distinguía un martes de un sábado. Su rutina era un ritual de desesperanza. Se despertaba en el sillón, si es que había conseguido dormir, y su primera mirada era siempre para el monitor, buscando un cambio en la línea plana que dictaba el ritmo cardíaco de Sofía. Los médicos pasaban por la mañana, con sus batas blancas y sus expresiones de compasión profesional, repitiendo las mismas frases vacías sobre la estabilidad y la falta de cambios. Él ya ni siquiera asentía. Su teléfono, antes el epicentro de su imperio, yacía olvidado en un rincón, con la batería agotada. El mundo exterior, con sus fusiones y adquisiciones, había dejado de existir. El pasillo de la 7ª planta era un mundo aparte, un purgatorio de luz artificial y olor a antiséptico. Mientras Ricardo se consumía en su vigilia silenciosa, fuera la vida del hospital seguía su ritmo implacable. Veía pasar a otros familiares, algunos con la esperanza pintada en el rostro, otros con la misma derrota que él sentía en los huesos. Las enfermeras, eficientes y amables, le daban los buenos días con una formalidad que dolía, como si tuvieran miedo de tocar su herida con demasiada cercanía. Para ellas, él era el millonario de la 702, una historia triste, pero una historia más. Era un fantasma que deambulaba entre su sillón y la máquina de café. Un recordatorio viviente de que hay puertas que ni todo el dinero del mundo puede abrir. Fue en medio de esa niebla de apatía cuando apareció una figura que no encajaba en el paisaje. Era María, una de las limpiadoras del turno de tarde, una mujer de rostro cansado y manos trabajadoras que siempre entraba y salía de las habitaciones sin hacer ruido, casi invisible. Pero desde hacía unos días, no venía sola. La acompañaba una sombra silenciosa. Una niña menuda de unos 7 años, con el pelo oscuro recogido en 2 trenzas y unos ojos grandes y serios que parecían absorberlo todo. Se llamaba Ana. Ricardo la vio un par de veces, sentada en un rincón del pasillo mientras su madre limpiaba, con un cuaderno en el regazo, dibujando cosas que él no alcanzaba a ver. No hacía ruido o no molestaba, era solo una presencia extraña en un lugar prohibido para niños. Al principio Ricardo la ignoró. Su dolor era un universo tan cerrado que no había espacio para nada más. Pero la niña tenía una forma de mirar que era difícil de obviar. No lo miraba a él con lástima, como hacían todos, ni a la puerta de la suite con curiosidad morbosa. Miraba el espacio, el silencio, como si pudiera ver las corrientes de tristeza que flotaban en el aire. Un día, mientras su madre estaba al fondo del pasillo, Ana se levantó de su rincón y caminó lentamente hacia la puerta de la habitación 702. No había duda en sus pasos. Ricardo la observó desde su sillón, a través del cristal, con una mezcla de extrañeza y una incipiente irritación. ¿Qué hacía esa cría allí, rondando su santuario de dolor? La puerta de la suite estaba entreabierta como siempre, para que las enfermeras pudieran entrar y salir rápidamente. Y entonces, ocurrió algo que rompió la monotonía de los últimos meses. Con una naturalidad que dejó a Ricardo sin aliento, la niña se deslizó dentro de la habitación. Se detuvo a un par de metros de la cama, mirando a Sofía, a los tubos, a las máquinas que parpadeaban con sus luces verdes y rojas. Ricardo se quedó paralizado. Su primer instinto fue gritar, llamar a seguridad, expulsar a esa intrusa de su espacio sagrado. Pero algo en la quietud de la niña, en su absoluta falta de miedo, lo detuvo. Se quedó inmóvil, observando, conteniendo la respiración sin saber muy bien por qué. Ana se acercó a la cama. Sus pequeños dedos rozaron la barandilla de metal, y luego, con una delicadeza infinita, buscaron la mano de Sofía, que descansaba inerte sobre la sábana blanca. La cogió con sus 2 manos, como si sostuviera un pájaro frágil. No dijo nada. No rezó. Simplemente se inclinó un poco y empezó a tararear. Era una nana suave, una melodía simple y repetitiva que apenas se oía por encima del pitido de las máquinas. Pero en esa habitación, que solo había conocido el sonido de la tecnología y los suspiros ahogados, aquella melodía infantil fue como un estallido de vida. Ricardo sintió un escalofrío. El aire, denso y pesado durante semanas, pareció aligerarse por un instante, suspendido en las notas de esa canción imposible. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.
Ricardo se quedó petrificado, con la mirada fija en ese rastro húmedo en la mejilla de su hija. El mundo se detuvo. El pitido de la máquina, el murmullo del pasillo, todo se desvaneció, dejando solo el silencio y esa lágrima imposible. Su primer instinto, el del hombre acostumbrado a actuar, a dar órdenes, fue gritar, llamar a los médicos, exigir una explicación. Pero algo lo contuvo. Miró a Ana, a esa niña diminuta que seguía sujetando la mano de Sofía, y vio una calma que no era de este mundo. En ese momento su madre, María, apareció en la puerta, con el pánico dibujado en el rostro, dispuesta a llevarse a su hija y a deshacerse en disculpas. Pero Ricardo levantó una mano, un gesto lento y pesado. No dijo nada, pero sus ojos lo suplicaron todo. Déjala, por favor, déjala quedarse. A partir de ese día, la rutina de la habitación 702 se transformó por completo. La atmósfera aséptica y desoladora empezó a impregnarse de una nueva normalidad. Cada tarde, sin falta, María entraba en la habitación acompañada de Ana. La niña ya no era una intrusa, sino una visita esperada. Se sentaba en una pequeña silla que Ricardo había pedido que trajeran, muy cerca de la cama, y le contaba a Sofía su día. Le hablaba de sus deberes, de los juegos en el recreo, de un pájaro que había visto. A veces, simplemente tarareaba esa nana suave que lo había empezado todo. Ricardo desde su sillón, observaba la escena en un silencio casi religioso. La suite más cara del hospital había dejado de ser una antesala de la muerte para convertirse en el rincón más vivo de todo el edificio. El cambio en Ricardo fue tan profundo como silencioso. Las ojeras que parecían grabadas a fuego bajo sus ojos comenzaron a atenuarse. Un día, lo vi compartir un trozo de la merienda de Ana, un simple bocadillo de chorizo que la niña le ofreció con total naturalidad. Él lo aceptó y comió despacio, como si redescubriera el sabor de la comida. Volvió a leer los periódicos, no por interés en la bolsa, sino para tener algo que comentar con María. Una tarde, la escuché contarle un chiste malo a Ana, y la niña soltó una carcajada. Ricardo sonrió. Fue una sonrisa tímida, casi dolorosa, como un músculo que llevaba demasiado tiempo atrofiado, pero fue real. El hombre que había perdido la esperanza, estaba aprendiendo a encontrarla en los gestos más pequeños e insignificantes. Ana no hacía nada extraordinario. No rezaba, no imponía las manos, no pronunciaba palabras extrañas. Su poder residía en su sencillez, en tratar a Sofía no como un caso clínico, sino como una amiga que estaba echando una siesta muy larga. Llenaba la habitación de una vida que ni la tecnología más avanzada podía generar. Dejaba en la mesilla de noche dibujos hechos con ceras de colores vivos, soles sonrientes, familias de pájaros, árboles con columpios. Le leía cuentos en voz alta, poniendo diferentes voces para cada personaje. Era su fe pura e incondicional, su absoluta certeza de que Sofía la escuchaba, lo que parecía estar cambiando el aire de la habitación. Ana no intentaba forzar un milagro, simplemente lo daba por hecho. Recuerdo una tarde en la que Ricardo se arrodilló junto a la silla de Ana para ver uno de sus dibujos. ¿Y esa quién es?, le preguntó, señalando una figura con el pelo largo y rubio. Es Sofía, contestó Ana con total normalidad, está en la playa, buscando conchas. Ricardo tragó saliva. La última vez que habían estado en la playa, Sofía había pasado horas recogiendo conchas. Era un recuerdo que él atesoraba y que le dolía como una herida abierta. ¿Y está contenta?, consiguió preguntar él con un hilo de voz. Ana lo miró por primera vez directamente a los ojos, con una seriedad impropia de su edad, y le dijo: Sí. Pero te echa de menos. Aquellas palabras, tan simples y directas, rompieron algo dentro de Ricardo. No lloró, pero sentí cómo el peso de su armadura se resquebrajaba un poco más. Y entonces, las señales se hicieron innegables. Eran pequeños temblores de vida que escapaban al escrutinio de las máquinas. Un día, mientras Ana le contaba una de sus historias, los párpados de Sofía se movieron, un aleteo casi imperceptible. Otro día, su dedo índice se curvó ligeramente, como si intentara agarrar algo. Ricardo llamó a los médicos, quienes,
Tras sus exploraciones, seguían hablando de actividad refleja y estímulos inconscientes. No veían lo que él veía. No sentían lo que él sentía. Pero a Ricardo ya no le importaban los diagnósticos. Él sabía que Ana estaba construyendo un puente de vuelta para su hija. Un puente hecho de nanas, dibujos y una fe tan poderosa que era capaz de despertar a los que duermen. La vida estaba regresando, en susurros. El cambio más notorio al principio fue visual. La palidez cerúlea de Sofía, esa que se había instalado en su piel como una segunda naturaleza, empezó a ceder. Sus mejillas, antes hundidas y casi transparentes, recuperaron un levísimo tono rosado, casi imperceptible para un ojo no entrenado. Pero Ricardo lo veía. Veía cómo sus pestañas parecían más oscuras contra una piel que ya no gritaba enfermedad. Los médicos, en sus rondas matutinas, lo atribuían a una mejoría en la circulación o a un ajuste en la medicación. Usaban términos clínicos para despojar de magia lo que estaba ocurriendo. Pero Ricardo ya no escuchaba sus explicaciones lógicas. Él sabía que aquello no venía de una bolsa de suero, sino de la presencia de aquella niña que tarareaba canciones junto a la cama de su hija. Una noche Ricardo tuvo un sueño. No fue uno de esos sueños febriles y angustiosos que lo habían atormentado durante meses. Fue un sueño lúcido, vívido, casi tangible. Estaba en la casa de la playa, la que apenas visitaban. Sofía, con unos 6 años, corría por la orilla, con el pelo alborotado por la brisa marina, riendo a carcajadas mientras las olas le mojaban los pies. Él la observaba desde la terraza, con un teléfono pegado a la oreja, cerrando un negocio. En el sueño, sin embargo, colgó el teléfono, bajó a la arena y corrió con ella. La levantó en brazos, y sintió el calor del sol en su piel, el olor a sal en su pelo. Despertó con el eco de esa risa en los oídos y una humedad en los ojos que no era de tristeza, sino de una nostalgia insoportable. Esa misma tarde, mientras Ana dibujaba sentada en su pequeña silla, Ricardo se acercó a mirar por encima de su hombro. La niña estaba pintando una playa, con un mar de un azul intenso y un sol amarillo brillante. En la orilla, había dibujado 2 figuras, una grande y una pequeña, cogidas de la mano. Pero lo que hizo que a Ricardo se le helara la sangre fue un detalle en la esquina del papel. Era una concha de caracol, de un color rosado muy particular, con una espiral perfecta. Era idéntica a la que Sofía había encontrado aquel día, la que guardaba en una caja como su mayor tesoro. «¿Por qué dibujas esa concha?», preguntó él, con la voz temblorosa. Ana, sin levantar la vista, respondió con una sencillez aplastante: «Porque Sofía me ha dicho que es su preferida». A partir de ese momento, los fenómenos se volvieron más extraños, más sensoriales. La habitación, siempre impregnada de ese olor aséptico y metálico de hospital, empezó a cambiar. A veces, cuando Ana estaba allí, una brisa inexplicable parecía colarse por la ventana sellada, trayendo consigo un leve aroma a salitre, a mar. Otras veces, era un perfume sutil a jazmín, la flor favorita de Sofía. Una enfermera joven, una tarde, entró para cambiar un gotero, y se detuvo, olfateando el aire. «Han puesto un ambientador. Huele muy bien aquí», comentó con curiosidad. Ricardo simplemente negó con la cabeza, guardando para sí el secreto de aquel milagro olfativo. El aire de la habitación ya no era el de una UCI, sino el de un recuerdo vivo. El siguiente avance no fue visual ni olfativo, fue sonoro. Ocurrió una tarde gris, mientras llovía fuera. Ana le estaba leyendo a Sofía un cuento sobre un gatito perdido que encontraba el camino a casa. Su voz era un murmullo suave y constante. De repente, en medio de una frase, Sofía emitió un sonido. No fue una palabra, ni un quejido. Fue un suspiro. Un suspiro largo y profundo, como el que se exhala al despertar de un sueño reparador. Ricardo, que estaba a punto de quedarse dormido en su sillón, se incorporó de un salto. María, la madre de Ana, que limpiaba los cristales, se quedó inmóvil con el paño en la mano. Se miraron los tres, en un silencio sobrecogido, mientras el monitor seguía con su pitido rítmico, ajeno a la pequeña vida que acababa de manifestarse.
Ricardo ya no intentaba buscar explicaciones. Había cruzado un umbral donde la lógica y la ciencia se quedaban cortas. Entendió que estaba siendo testigo de algo sagrado. Un diálogo silencioso entre dos almas puras que su mente adulta jamás podría descifrar. Dejó de ser un espectador pasivo de su propia tragedia para convertirse en un participante humilde de aquel ritual. Empezó a hablarle a Sofía, no con la desesperación de antes, sino contándole cosas sencillas, recuerdos felices que el dolor había enterrado. Una tarde mientras Ana tarareaba su nana, Ricardo, con una timidez que no se conocía, empezó a acompañarla en voz baja. Sus dos voces, la de una niña y la de un hombre roto, se unieron en una melodía frágil que estaba, literalmente, reconstruyendo el mundo. Fue entonces, cuando la curiosidad de Ricardo se transformó en una necesidad casi física de entender. Ya no le bastaba con ser un testigo agradecido de aquellos pequeños milagros diarios. Necesitaba saber quién era Ana, de dónde venía esa calma sobrenatural, esa sabiduría que no correspondía a sus 7 años. Había algo en su presencia que trascendía la simple inocencia infantil. Empezó a observar a María, su madre, buscando alguna pista en sus gestos, en su forma de mirar a su propia hija. Veía el amor y el cansancio de cualquier madre trabajadora, pero también una capa de tristeza profunda, una melancolía antigua, que parecía no tener relación con su precaria situación económica. Ricardo sintió, por primera vez, que la historia que se desarrollaba en esa habitación era mucho más compleja de lo que parecía. Una tarde, mientras María recogía los dibujos que Ana había dejado esparcidos por la mesilla, Ricardo se le acercó con una delicadeza que no le era propia. Su hija es especial, María, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Parece que conoce a Sofía desde siempre. María le dedicó una sonrisa débil, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Es solo una niña, señor Balbuena. Los niños tienen mucha imaginación, ven cosas que nosotros ya no vemos. La respuesta era lógica, razonable, pero no satisfizo a Ricardo. Había algo evasivo en su tono, como si estuviera protegiendo un secreto frágil. Él insistió un poco más. La nana que canta es preciosa. ¿Dónde la aprendió? La sonrisa de María se desvaneció por completo. Era una canción que yo le cantaba a ella de pequeña, murmuró, antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. No fue hasta el día siguiente que la verdad empezó a abrirse paso de la forma más brutal e inesperada. Ricardo estaba ordenando una pequeña caja con objetos personales de Sofía que había traído de casa, buscando algo que le recordara su esencia, su vida antes de las máquinas. Y entre fotos y pequeños tesoros, encontró un dibujo que Ana le había regalado hacía unos días, y que él había guardado sin prestarle demasiada atención. No era una playa ni un sol sonriente, era un camino de tierra, flanqueado por árboles altos. En medio del camino, había un gran roble caído, y, a un lado, una bicicleta de un color rojo muy vivo, idéntica a la que llevaba Sofía el día que todo se rompió, el día del accidente. Se le cortó la respiración, la policía nunca había encontrado la bicicleta, asumieron que alguien la había robado tras el accidente. Pero ahí estaba, dibujada con la precisión inocente de una niña que lo había visto todo. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Recorrió el dibujo con la mirada, buscando más detalles, y entonces lo vio. La pieza que no encajaba, el detalle que le heló la sangre en las venas y le erizó la piel. Junto al roble, medio oculta por las hojas dibujadas con trazos verdes, había una segunda figura. Una niña pequeña con 2 trenzas oscuras, de pie, observando la escena con una quietud pasmosa. Nadie había mencionado a un testigo. El informe oficial decía que Sofía estaba completamente sola. Aquel dibujo no era una fantasía, era la crónica de un imposible. Con el papel temblando violentamente en su mano, buscó a María por el pasillo. Ya no había delicadeza en su voz, solo una urgencia descarnada que rozaba el pánico. La encontró junto al carrito de la limpieza, y sin preámbulos, le mostró el dibujo, señalando la figura de la niña de las trenzas. María, necesito que me diga la verdad. ¿Quién es esta niña? ¿Estaba su hija allí ese día? Su pregunta no fue una acusación, sino una súplica desesperada por encontrar un anclaje en la realidad que se desmoronaba.
Vio cómo el color desaparecía del rostro de la mujer, cómo sus ojos se abrían con una mezcla de espanto y una tristeza antigua, una que no tenía nada que ver con la enfermedad de Sofía. El silencio que siguió fue más elocuente y aterrador que cualquier palabra. María lo llevó a un rincón apartado del pasillo, lejos de oídos curiosos, y allí se derrumbó. Sus palabras salieron en un susurro roto, cargado de un dolor, que Ricardo reconoció al instante como un espejo del suyo propio. Le contó que, antes de trabajar en el hospital, vivían en una pequeña casa cerca de su finca. Su hija, Ana, solía jugar en ese mismo bosque, junto a ese mismo camino. Y entonces lo dijo, la frase que destruyó los cimientos de la lógica y la razón. Mi Ana no pudo ver el accidente de su hija, señor Balbuena, no pudo estar allí. Hizo una pausa, tragando saliva, y concluyó con la voz quebrada. Porque mi Ana murió un año antes, en ese mismo camino. Un coche la atropelló y nunca lo encontraron. Ricardo volvió a la habitación 702 y se sentó en su sillón, pero ya no era el mismo hombre, el mundo había perdido sus contornos definidos. Miró a Sofía, que respiraba con una calma nueva, y luego al espacio vacío junto a ella, donde hasta hacía unos minutos había estado sentada la silla de Ana. La nana, los dibujos, el olor a mar, la lágrima, nada de eso había sido producto de la imaginación o de la fe. Había sido real, pero de una realidad que desafiaba todas las leyes que él conocía. La niña que estaba salvando a su hija no era la hija de la limpiadora. Era un eco, un alma perdida, un ángel guardián con trenzas oscuras que, por alguna razón insondable, había decidido quedarse en el lugar de su propia tragedia, para evitar que se repitiera otra. El aire en el pasillo se volvió denso, casi irrespirable, cargado con una verdad que desafiaba la cordura. Ricardo no se movió. Sostenía el dibujo de Ana como si fuera una reliquia frágil y terrible a la vez. Su rostro, antes una máscara de angustia, ahora era un lienzo de incredulidad absoluta. Vi cómo se acercaba a María, que se había quedado petrificada junto a su carrito, con las lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. Él no gritó, no exigió. Su voz, cuando por fin salió, era un susurro roto, el de un hombre que ha visto el abismo y necesita que alguien le confirme que no está loco. María, dijo, y su nombre pareció pesar una tonelada. Háblame de ella, por favor, necesito que me hables de tu hija. Necesito entender qué está pasando en esa habitación. No era una orden, era la súplica más desnuda que he oído en mi vida. María asintió, incapaz de hablar al principio. Nos guió a una pequeña sala de espera vacía al final del pasillo, un lugar impersonal con sillas de plástico y una luz fluorescente que parpadeaba. Allí, sentada al borde de una silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo como si intentara contenerse para no romperse en mil pedazos, comenzó a hablar. Su voz era un hilo frágil, lleno de pausas dolorosas. Contó que Ana era su única hija, una niña llena de vida que amaba el bosque que bordeaba la finca de Ricardo. Le encantaba buscar nidos de pájaros y seguir el rastro de los conejos. Murió en un instante, en ese mismo camino de tierra, atropellada por un coche que se dio a la fuga. La enterró con su vestido favorito y una nana que ella misma le había compuesto. La misma nana que, de alguna manera, había viajado a través del tiempo y el espacio hasta la habitación 702. Yo la he sentido antes, continuó María mirando un punto fijo en la pared, como si viera a su hija allí. A veces, en casa, huelo su champú de fresa, o encuentro su peluche favorito en un sitio donde yo no lo dejé. Son cosas pequeñas, susurros. Nunca pensé que pudiera interactuar, que pudiera tocar a alguien. Explicó que había aceptado el trabajo en el hospital meses después de la tragedia, buscando una rutina que la mantuviera ocupada, que silenciara los recuerdos. Nunca imaginó que el destino la llevaría a la puerta de la habitación de la niña que había tenido un accidente en el mismo lugar donde su propio mundo se había hecho añicos. Sentía que su presencia allí no era una coincidencia, sino una especie de prueba o quizá, una extraña forma de redención que no lograba comprender. Ricardo la escuchaba sin interrumpir, con una quietud que daba miedo. El empresario implacable había desaparecido por completo. En su lugar había un padre que escuchaba la historia de una madre, reconociendo el eco de su propio dolor en cada palabra.
Vi cómo la incredulidad en sus ojos se transformaba en una compasión abrumadora. La historia ya no trataba sobre un fantasma sino sobre una niña. Una niña que había muerto sola en un camino y que, de alguna forma, había vuelto para asegurarse de que otra no corriera la misma suerte. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y su pregunta fue directa, nacida de una necesidad visceral de encontrarle un sentido a todo aquello. ¿Por qué?, preguntó con la voz ahogada. María, ¿por qué está ayudando a Sofía? ¿Qué es lo que quiere? María levantó la vista y sus ojos, anegados en lágrimas, se encontraron con los de Ricardo. No había una respuesta lógica, solo la intuición de una madre que conocía el alma de su hija. Ella no quiere nada, señor Balbuena. Mi Ana era así. Siempre compartía sus juguetes, siempre cuidaba de los animales heridos. Creo, su voz se quebró, creo que su espíritu se quedó atrapado allí, en ese dolor. Y cuando vio a Sofía, cuando vio a otro padre sufriendo lo que yo sufrí, simplemente hizo lo que siempre hacía, ayudar. No era una explicación teológica ni un cuento de fantasmas. Era la descripción del amor de una hija, un amor tan puro y fuerte, que ni siquiera la muerte había sido capaz de apagarlo. Un amor que ahora se derramaba sobre Sofía, como un bálsamo inexplicable. En ese momento, algo se rompió definitivamente en Ricardo. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez lo vi llorar. No eran las lágrimas silenciosas y contenidas de antes, era un llanto profundo, desgarrador, el llanto de un hombre que por fin se rendía. Lloraba por su hija, por la niña que la estaba salvando, y por la madre que la había perdido. Lloraba por su propia ceguera, por haber creído que una mansión podía comprar lo que esa pequeña alma estaba regalando por pura compasión. Se levantó, se acercó a María, y en un gesto que borró todas las barreras sociales entre ellos la abrazó. Un abrazo torpe, desesperado, el de dos náufragos que se aferraban el uno al otro en medio de una tormenta que solo ellos podían ver. Gracias, le susurró. Gracias por su hija. Cuando volvieron a la habitación 702, el ambiente había cambiado para siempre, ya no era una suite de hospital, era un santuario. El espacio vacío junto a la cama de Sofía ya no estaba vacío, estaba lleno de una presencia que ambos podían sentir con una claridad abrumadora. Ricardo se acercó a su hija y le acarició la frente. En su rostro pálido vio por primera vez una serenidad que no era fruto de los sedantes, sino de una paz profunda. María se quedó junto a la puerta observando. Ya no eran un millonario y una limpiadora. Eran los guardianes de un secreto sagrado. Dos padres unidos por un milagro nacido de la tragedia más profunda. Y en el silencio de la habitación, solo roto por el suave pitido de las máquinas, ambos supieron que no estaban solos. Ana seguía allí, terminando su trabajo. Los días que siguieron a esa revelación, se movieron en una dimensión diferente, una donde el tiempo se medía en susurros y miradas en lugar de horas. La suite 702 dejó de ser una sala de cuidados intensivos para convertirse en un espacio sagrado, un punto de encuentro entre dos mundos. Ricardo y María pasaban largas horas en un silencio compartido, ya no como un millonario y su empleada, sino como dos padres unidos por un pacto que nadie más en el universo podría comprender. Ya no había desesperación en el aire, sino una calma expectante, una reverencia profunda. Las enfermeras que entraban notaban el cambio, la atmósfera densa se había vuelto ligera, casi etérea. No sabían por qué, pero trataban la habitación con un respeto nuevo, como si intuyeran que allí dentro se estaba oficiando una ceremonia invisible y silenciosa. Y entonces, Sofía comenzó a volver. No fue un despertar dramático como en las películas, sino un regreso lento y gradual, como el amanecer después de una noche muy larga. Primero fue un parpadeo consciente, luego un leve movimiento de sus dedos buscando la mano de su padre. Un día, sus ojos se abrieron y se fijaron en Ricardo con un atisbo de reconocimiento. Los médicos no daban crédito. Hablaban de remisión espontánea inexplicable, de casos que desafían las estadísticas. Realizaban pruebas, analizaban los monitores que ahora mostraban una estabilidad asombrosa, y se encogían de hombros, incapaces de ponerle un nombre científico al milagro.
Pero Ricardo ya no necesitaba sus explicaciones. Sabía perfectamente quién era la doctora que había curado a su hija. Una niña con trenzas oscuras que le había enseñado que la verdadera medicina no siempre viene en un vial. La verdadera sanación, sin embargo, la vi en Ricardo. El hombre que conocí, esa figura imponente y siempre al borde del colapso, se desvaneció. En su lugar apareció un padre. Un padre de verdad. Le leía cuentos a Sofía. Con la voz suave y llena de matices, algo que nunca había hecho. Aprendió a peinar su largo pelo rubio, con una torpeza que se convertía en ternura. Pasaban horas simplemente mirándose, sin necesidad de palabras, reconstruyendo en el silencio todos los puentes que su ausencia había derribado. Su teléfono móvil, antes una extensión de su mano, ahora acumulaba polvo en un cajón. Su imperio podía derrumbarse, y a él no le habría importado. Había encontrado un reino mucho más valioso entre las 4 paredes de esa habitación, un reino que cabía en la sonrisa frágil de su hija. Conforme Sofía recuperaba la fuerza, la presencia de Ana comenzó a desvanecerse. Fue un adiós tan sutil como su llegada. El leve perfume a jazmín que a veces flotaba en el aire desapareció. Los dibujos que había en la mesilla parecían perder un poco de su brillo, convirtiéndose en simples trazos de cera sobre papel. Una tarde, María entró en la habitación, y tras mirar un largo rato el espacio vacío junto a la cama, se giró hacia Ricardo y le dijo con una paz infinita en la mirada: «Ya está tranquila». Por fin ha encontrado su camino a casa. No había tristeza en sus palabras, solo la certeza de una misión cumplida. El pequeño ángel guardián había terminado su labor. Había remendado un alma rota y, en el proceso, había encontrado su propia paz, liberándose del lugar de su dolor. Cuando Sofía recibió el alta, no volvieron a la mansión. Ricardo la vendió unas semanas después, sin siquiera pensarlo. Se mudaron a una casa mucho más pequeña, cerca del mar, el lugar que Sofía tanto amaba. Los vi pasear por la orilla, cogidos de la mano, mientras el sol se ponía. Ricardo ya no llevaba sus trajes caros, sino vaqueros y una camiseta. Se reía, una risa abierta y sincera que nunca le había oído. Se agachaba con su hija para recoger conchas, exactamente como en el sueño que había tenido, pero esta vez estaba despierto, dolorosamente presente. Había entendido que la vida no se mide en metros cuadrados ni en cifras de 6 ceros, sino en atardeceres compartidos, en el calor de una mano pequeña dentro de la tuya, en el tiempo que se regala sin esperar nada a cambio. Ricardo no le dio la mansión a María, porque entendió que aquel regalo no se podía pagar con ladrillos. En su lugar, creó la Fundación Ana y Sofía, una organización dedicada a ayudar a familias sin recursos que atravesaban trances médicos con sus hijos. Puso a María al frente, no como un acto de caridad, sino reconociendo su fuerza y su sabiduría. Le aseguró un futuro estable, pero lo hizo como un amigo, como un socio en un legado que les pertenecía a ambos. El dinero, por primera vez en la vida de Ricardo, se convirtió en una herramienta para construir puentes, para honrar la memoria de una niña que le había enseñado que el mayor acto de poder es, en realidad, el acto de amor más humilde e invisible. Nunca volví a ver a Ricardo Balbuena en las páginas de economía de los periódicos. Su nombre desapareció del mundo de los negocios, pero sé que su historia se sigue contando en los pasillos de ese hospital, como una leyenda susurrada. La historia de un hombre que lo ofreció todo y lo recibió todo, no cuando firmó un cheque, sino cuando se arrodilló ante el espíritu de una niña. Y yo, que fui testigo de todo, aprendí que los milagros no hacen ruido. Llegan de puntillas, tarareando una nana, y se van dejando tras de sí una verdad simple y eterna. La única luz que puede guiarnos de vuelta a casa cuando estamos perdidos, es el amor que sobrevive incluso a la propia muerte.